Efesios capítulo 1, verso 4. Dice la palabra del Señor: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Repita conmigo esa palabra: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos y sin manchas delante de Él. Vamos a leerlo nuevamente al verso 4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Hasta ahí nomás la palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Padre todopoderoso Dios, Señor, te damos gracias porque hemos llegado al momento de la palabra donde tú, Señor, ministras mi vida y la vida de la iglesia. Dios de los cielos, hemos levantado este verso para hoy, en la cual, Señor, habla de lo majestuoso, de lo poderoso que eres tú, Señor, y del gran amor que tú has tenido para cada uno de nosotros. Por eso, Señor Todopoderoso, háblanos en este día. Señor, que lo que tú tengas que decirnos sea para el bien de nuestra vida espiritual, y que podamos edificar nuestras casas conforme a lo que tú quieres, en el poderoso nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, háblanos en este día. Te doy la gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, comienzo diciendo algo. Gloria a Dios. Qué tremendo es Dios para con cada uno de nosotros. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. O sea que nosotros, hermanos, hemos recibido algo poderosamente maravilloso para que cada uno lo manejemos conforme a nuestra voluntad. Pero acá, cuando miro la palabra de Dios, dice: Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Amén. O sea que el arquitecto de nuestra vida ya tiene el diseño de cómo vos y yo tenemos que tener nuestra casa espiritual. Amén. Pero lo importante de todo esto es que Él nos eligió. Él invirtió en nosotros. Él pasó tiempo pensando en mí y pensando en vos. Decirle al hermano que está al lado: Dios invirtió tiempo pensando en vos y pensando en mí. Amén. Hermano, cuando empezás a mirar lo inmenso de su gloria, está hablando de que Dios nos eligió desde antes de constituirse el mundo. O sea que está hablando de millones de años en la cual Dios pensó en nosotros, nos creó a su imagen y semejanza, para que en un determinado tiempo de la vida, en la dispensación de los tiempos de Dios, cada uno de nosotros naciéramos en esta tierra. Pero teníamos, hermanos y hermanas, nuestra edificación, un diseño en la cual quiero remarcarlo en este día, porque es el diseño de la casa que Dios quiere que vos y yo tengamos. Nuestra casa tiene que ser, como decía la palabra, santa y sin manchas. O sea, hermanos queridos, que el diseño de Dios está dispuesto. El sueño de Dios, el propósito de Dios, los planos de Dios están dispuestos para nuestra edificación. Ahora bien, cuando Él nos eligió, dice que Él nos predestinó para que seamos para la alabanza y la gloria de su nombre. O sea que todo el diseño de nuestra casa ya lo tiene Dios de antemano. ¿Cómo quiere que nosotros seamos? ¿Lo entendió, mi hermano? El Señor ya lo diseñó desde hace miles de años. ¿Cómo quiere que vos seas? Pero no conforme a lo que yo quiero como voluntad, sino conforme al diseño de Él. Amén. Conforme a lo que Él diseñó para mi vida. Entonces, cuando empiezo a mirar cómo hago para edificar mi casa, lo primero que tengo que mirar es que Dios es mi arquitecto, que Dios tiene mis planos, que Dios tiene mi diseño para mi casa espiritual. No es que yo diseño mi casa espiritual como yo quiero.
No es que yo hago mi casa como yo deseo. Nosotros tenemos que entender que el diseño está hecho por Dios. Es como alguien que manda hacer un plano y dice: yo quiero que mi casa sea tenga esta fachada, tenga estas habitaciones, tenga estas aberturas, tenga esta clase de techo. Y usted me entrega el plano a mí que construyo una casa y yo no le puedo hacer la casa que yo quiero, sino que tengo que hacer la casa que usted quiere. Amén. Porque si no, lo primero que usted me va a decir: Señor, usted no se ha ajustado a los planos y lo que usted me está haciendo no es lo que yo quiero. Por lo tanto, tire lo que está haciendo, si no, deje que otro lo edifique. Amén. Pues Dios, hermano querido y hermana querida, tiene el diseño de tu casa. Decirle al hermano: Dios tiene el diseño de tu casa. La pregunta que vos y yo tenemos que hacernos: yo algún día le pregunté a Dios cuál era el diseño de Él. Algún día le pregunté a Dios o empecé a construir mi casa conforme a lo que yo pensé, conforme a lo que yo anhelo, o conforme a las fantasías de mi vida espiritual. ¿Cómo construí mi casa? ¿Cómo la estoy construyendo hoy en día? Entonces acá la palabra me está hablando de un fundamento que dice que Dios me eligió. Pero dentro de de elegirme como el plano para que en la tierra yo sea una casa de Dios, el deseo de Dios era que mi casa sea sin manchas. ¿Y qué más decía? Y santa. Amén. O sea que tiene algunos parámetros importantes en la cual vos y yo tenés que plantarte un poquito y decir: pero Dios quiere determinada cosa. Dios no quiere que yo me edifique como pueda y como me parezca. Dios tiene planos, Dios tiene diseños, Dios tiene pautas de construcción para que cada uno de nosotros edifiquemos nuestra casa espiritual. Entonces aquí la palabra me está diciendo que Dios me eligió desde antes de la constitución de los tiempos y me mantuvo en su gloria hasta el día que decidió engendrarme en el vientre de mi madre. Amén. Quiere decir que desde hace millones de años Dios tiene el diseño de tu vida y de la mía. Entonces ahí es donde está la plomada de Dios, donde Dios dice: yo quiero que esta casa esté hecha de esta manera. Yo quiero que esta edificación se haga con estos parámetros. Yo quiero que esta edificación esté en mi presencia y yo la quiero ver como la deseo ver, como alguien que la mandó a construir. Amén. Pues muy bien. Entonces, primer cosa que tenemos nosotros, dígale al hermano: Dios te eligió como fundamento, como piedra, para que comiences una construcción. Ahora bien, Dios me eligió, quiere decir que me entregó el capital a mí. Gloria a Dios. Y me dijo: bueno, hermano Oscar, por ejemplo, acá está todo para construir. Comenzá a construirla. Amén. Muy bien. Entonces yo como cristiano empiezo a construir mi casa. Y la construyo con mis deseos, con mis intenciones, con mis voluntades. Y empiezo a mirar al arquitecto y el arquitecto me dice: voy a ponerte la plomada en cada pared que vayas haciendo. Amén. Porque quiero que en el diseño en la cual yo te he diseñado, esta casa no tiene que tener manchas de humedad. Amén. Esta casa tiene que estar construida con los materiales que yo quiero. Gloria a Dios. Esta casa, decía la palabra, gloria a Dios, tiene que ser santa. Una casa donde nadie la profane. Una casa donde el enemigo no tenga entrada, porque es una casa, ¿cómo dijimos? Santa. Entonces tenemos algunos parámetros para decir: bueno, mi vida espiritual tiene que manejarse dentro de esos parámetros. Lo primero que Dios me pide es que no tenga manchas, pero que también sea santa. Amén. Entonces ahí empezamos a mirar cómo Dios quiere mi edificación, cómo quiere mi casa. Entonces vayamos ahora al libro de Proverbios con la ayuda del Señor para mirar un poquito cómo tenemos que ir trabajando nuestra casa espiritual. Gloria a Dios. Aleluya.
porque Dios es fiel con cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos me dicen amén en este día? Muy bien, Proverbios 24. Gloria a Dios. Aleluya. Proverbios 24, el verso 3 y 4 leemos con la ayuda del Señor. Veamos, hermanos, que nuestra casa espiritual no se debe edificar con nuestras voluntades, con nuestras fuerzas, sino mira lo que dice Proverbios 24, verso 3 y 4. Dice así la palabra, lo tienes, ¿verdad? Con sabiduría, primera cosa, se edifica la casa. Lo segundo dice, con prudencia se afirmará. Amén. Y el verso 4 dice, y con ciencia se llenarán las cámaras, y de todo bien preciado y agradable. Amén. Entonces aquí tengo algunas de las enseñanzas en la cual yo tengo que construir mi casa espiritual. Primero, aquí la palabra me dice ¿cómo edifico mi casa? Con sabiduría. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Agarrar un libro y leer un libro de sabiduría y decir, bueno, voy a estudiar sabiduría. No, no, no. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Dígale al hermano que está al lado. El principio de todo libro de sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ¿cómo empiezo a construir mi casa? Teniendo como temor de Jehová. Y el temor de Jehová no es tenerle miedo a Dios. No confundamos la palabra. El temor es cumplir lo que Dios dice, el diseño que Él quiere para mi vida. Leímos en la primera palabra bíblica que hemos compartido hoy que Él quiere una casa santa y sin manchas. Ahora aquí nos está diciendo que para construir, lo primero que tengo que tener es sabiduría. El principio de la sabiduría, que es el temor de Dios. Y también habla de que dentro de esa sabiduría tiene que trabajar en mí, ¿qué cosa? La prudencia. No puedo ir desesperado por la vida. La palabra de Dios dice, no es del que corre ni del que se apura, sino de Dios que tiene misericordia. Decirle al hermano que está al lado, no te apures, despacio, con prudencia, porque la edificación tiene que estar perfectamente aplomada por Dios. Porque cuando nos apuramos, hermanos queridos, cuando nos apuramos, tiende nuestra edificación a torcerse. Nos pasa en la construcción. Cuando levantamos pared, un ladrillo arriba de otro y nos vamos para arriba, como decía el hermano, por ahí la pared cede y se empieza a torcer. Entonces lo que yo tengo que saber es que mi edificación, lo primero que tiene que ser es trabajando en el temor de Jehová. Y lo segundo, siendo prudente. Amén. Prudente en mis actos de vida. Prudente en las decisiones que tomo. Prudente al recibir la palabra, el consejo divino de parte de Dios. Ser prudente, porque a mí muchas veces me ha dicho, bueno, pero yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice el pastor. Hermano querido, no es lo que yo te diga, sino yo te estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando empezamos a poner esos argumentos, no estoy de acuerdo con lo que dice el pastor, hermano, andate a la palabra de Dios a ver qué te dice. A ver si la palabra de Dios te dice edifica torcido o edifica como quieras. No, no, no. La palabra de Dios te va a decir edifica con sabiduría. Edifica con prudencia. Amén. Y después dice el verso 4, pero también a la prudencia ponele ciencia. La ciencia son los dones que Dios le da a su iglesia para que sepamos discernir entre lo bueno y lo malo. Para que tengamos un don de dominio propio. Dígale al hermano, dominio propio. Cuando sepamos que no podemos pasar de la raya, y si me gusta pasar de la raya, no lo hago. ¿Por qué? Porque tengo dominio propio. Porque me he afirmado en la palabra de Dios. Tengo ciencia en este sentido. Quiere decir que he estudiado cómo puedo hacer para ser agradable a los ojos de Dios.
Amén, hermana. Entonces aquí la palabra está diciendo en esta noche, gloria a Dios, porque con la ciencia se llenarán las cámaras. Con la ciencia, hermano, se llenará tu vida de bendiciones. Quiere decir, se llenará tu habitación espiritual, se llenará todo lo que has preparado, el aposento. Todo lo que tienes preparado interiormente se llenará de gloria. Habrá bendición, habrá dones del cielo en tu vida, porque has edificado tu casa en temor de Dios, te has movido en la paciencia y en la prudencia de Dios, y te has metido en las profundidades de la ciencia para empezar a entender qué es lo que quiere Dios para tu casa espiritual. Entonces va a ser llena toda tu casa de bendiciones. ¿Cuántos me dicen amén? La palabra de Dios dice que Él le ha dado dones a los hombres, y yo creo que el Señor te ha dado dones a vos. Amén. ¿Cuántos me dicen amén en este día? ¿Cuántos me dicen Dios me ha dado dones? Fíjate en qué casa lo tenés, decirle al hermano. Aleluya. Entonces ahí está el gran tema. Si Dios te ha dado dones, fíjate cómo estás edificando. Si lo estás haciendo en los parámetros del arquitecto, en lo que Dios nos está pidiendo, por lo menos en las cosas primarias que Dios nos dice. Primero nos dijo que Él nos eligió. Perfecto. Tenemos la bendición que Él nos ha elegido. Ahora, dice, bueno, cuando los pongo en el vientre de tu madre, habló, la palabra de Dios habla en el libro de Josué y dice, yo te he elegido desde el vientre de tu madre, amén, para que me seas profeta a las naciones. Lo mismo ha hecho Dios con nosotros, te eligió y dijo, bueno, te voy a meter en el vientre de tu madre para que nazcas en esta tierra y lleves adelante el propósito que yo tengo contigo, amén. Entonces el propósito dice, bueno, pero mira, estos son mis exigencias, estos son mis planos. La casa que yo quiero tiene que ser sin manchas y tiene que ser santa. Y después dice, cuando ya hayamos encarado la edificación, cuando llevamos ya el tiempo en la iglesia del Señor, vamos entendiendo todo lo que el Padre Dios quiere de mi casa. ¿Qué es lo que sigo haciendo? Empiezo a adquirir temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. No a enloquecerme a levantar paredes todo el día y decir, bueno, ya estoy listo para servir, para ministrar o para hacer esto o aquello, y todavía no hemos preparado nuestra casa como debe de ser. Entonces lo primero que nos dice el Señor, busquemos la sabiduría. Dentro de la sabiduría, la prudencia para no equivocarnos. Y dentro de la prudencia, la ciencia para que sea adornada nuestras habitaciones con la gloria de su nombre. Amén. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Vamos a Gálatas con la ayuda del Señor. Gálatas, gloria a Dios. A ver qué nos dice allí el Señor a cada uno de nosotros. Gálatas, porque aquí está el problema cuando yo estoy edificando una casa, gloria a Dios, y he entendido que por diferentes razones me he equivocado, y bueno, como vino la palabra el domingo que dijimos, cuando algo está torcido lo destruimos y empezamos de nuevo. Pues acá Gálatas capítulo 2 habla de algo maravilloso para nosotros. Gálatas capítulo 2 verso 18, ¿lo tenemos? Amén, ¿lo tiene mi hermana? Muy bien, dice el verso 18, porque si las cosas que destruí, ¿qué dice? Las vuelvo a edificar, ¿qué dice la palabra? Oh, dígale al hermano, me dolió esta palabra. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Gloria a Dios. Porque yo por la ley, acá está hablando del propósito, soy muerto para la ley, ¿a fin de qué? De vivir para Dios. Con Cristo, juntamente estoy crucificado. Y ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en qué cosa? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén.
Hermanos, acá nos está hablando que cuando nosotros estamos edificando una casa y entendemos por lo que nos está hablando el Señor en este mes, la importancia que tiene la edificación, y decimos, bueno, Señor, yo voy a destruir lo que he armado y lo voy a hacer de nuevo. Pero el Señor está diciendo, pero empezalo de nuevo, de veras, porque no vuelvas a construir la misma pared que habías hecho antes. No vuelvas a cometer el mismo error. No vuelvas a lo mismo. Pues si te crucificaste con Cristo, tomaste el diseño de Dios, tomaste los planos de Dios y dijiste, voy a hacer tu voluntad, te voy a seguir, porque de ahora en más ya no vivo para el mundo y vivo para Cristo. Hermanos, el propósito de Dios tiene que ser cumplido en nosotros. ¿Qué le parece, mi hermano? Entonces, cuando yo destruyo, por decir algo, mi pasado, mi tránsito en el mundo, cuando no conocí a Cristo, lo destruyo y le digo al Señor, bueno, Señor, tomo tus planos y aquí empiezo mi edificación. Y lo primero que veo que me dice el Señor, quiero una casa sin manchas y una casa santa. Y por allí veo la segunda palabra que el Señor me dice, para edificar lo primero que hay que tener es principio de sabiduría, que es el temor de Dios. Y por allí me dice que sea prudente en mis pasos lo que voy a dar. Y también me habla del poder de la ciencia para que lo que edifique sea de bendición. Gloria a Dios. Y después de un largo tiempo de haber tomado los planos de Dios, me encuentro con que estoy edificando lo mismo que estaba edificando antes. ¿Qué dice el apóstol Pablo en esta noche? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra? Aquí en lo que hemos compartido. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, ¿qué dice la palabra? Soy un transgresor. Nunca voy a poder edificar una casa como Dios quiere. Entonces, mi hermano querido, esta es la palabra que Dios me está dando en este mes y está queriendo que yo sea vocero de esta palabra para que vos edifiques una casa conforme a los diseños de Dios. Porque muchas veces a mí me llegan al oído y dice, el pastor está demasiado duro últimamente. O me hablan algunos de los líderes y me dicen, hermano, a mí las hermanas no me quieren aceptar lo que les digo. Pues, hermana, el diseño de Dios es ese. Si vos querés vivir el diseño de Dios, tenés que hacer la voluntad de Dios. Si querés vivir habiendo destruido tu pasado y querés volver a vivir en el mismo, entonces sos transgresor de la ley. Como dice la palabra de Dios, no hay otra alternativa. Pero si hemos decidido vivir con Cristo, acá la palabra dice, muerto soy, pero vivo para Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque el que me eligió me dijo que vos y yo íbamos a venir a la tierra a edificar una casa. Y que la casa que nosotros teníamos que edificarla tenía que ser conforme a los parámetros que Él enseña. Amén. Entonces yo me veo en la obligación de decirte, hermano, así no se edifica la casa. Hay que buscar la manera de construir en la voluntad y en la plomada de Dios. No podemos construir una casa conforme a nuestros deseos, porque después queremos que Dios nos bendiga y de ninguna manera habrá bendición, porque estamos fuera de los diseños. Es como si usted me da la casa para hacer y yo en vez de hacerle una habitación le hago un baño, por ejemplo. ¿Usted qué me va a decir? Gloria a Dios. No, yo esto no quiero, yo quiero una habitación. Yo le mandé a hacer una habitación, ¿por qué usted me hizo esto? Lo mismo es Dios, hermano querido. Dios, si te manda a ser edificado, es para que vos seas edificado en el bien de su gloria. Amén. ¿Lo está entendiendo, mi hermana? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermano, cuando alguien está crucificado con Cristo, anda con su cruz a cuesta. Por eso la palabra de Dios dice, tome su cruz cada día y sígame. Acá la palabra dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo más yo, más Cristo vive en mí. Cuando yo empiezo a edificar mi casa, ya no vivo yo. Entonces, cuando no vivo yo, no tiene que haber deseo de otra cosa. El deseo de Cristo, ¿cuál era? Agradarle al Padre, ¿no le parece?
Ese era el deseo que tenía Cristo. Entonces, si yo tengo otro deseo que no sea agradarle a Cristo, estoy en problemas. Estoy edificando sobre lo mismo que destruí hace un tiempo. Vuelvo a ser un transgresor. Estoy edificando en la vieja construcción de antes. Vuelvo a poner los ladrillos torcidos. Vuelvo a tener la pared torcida y Dios me pone la plomada y me dice, no, tira todo porque no sirve. Gloria a Dios. Entonces acá la palabra te está diciendo, tomemos una decisión. El plano de Dios es este para mi vida y para la tuya. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Y no vivo más yo, más Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, fíjese lo que dice el apóstol Pablo, lo que ahora vivo, ¿lo vivo en qué cosa? ¿Lo vivo a dónde? En la carne. Lo vivo en el cuerpo, gloria a Dios. Y lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. O sea que edifico mi casa, hermano y hermana, y como decía el apóstol Pablo, hiero mi cuerpo. Hiero mi cuerpo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al hermano, empezá a herir tu cuerpo. Las cosas que te gustan, dejalas de lado. Empezá a herir tu cuerpo, porque eso no edifica tu buena casa espiritual. Las cosas que hacías antes y todavía las haces, es hora de que empecemos a mirarnos hacia adentro y a ver si andamos con la cruz a cuestas. Porque eso es lo que Dios dice en su palabra. Lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, fíjese qué maravilloso, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Así que, hermano, el que te eligió hace millones de años, el que quiso que vos vivas en este tiempo y que edifiques la casa como Él te mandó a hacerla, te ama. Decirle al hermano, te ama. Gloria a Dios. Te ama, gloria a Dios. Y no solo te ama, sino que se entregó a sí mismo por ti. ¿Lo entendés, hermano? ¿Lo entendés el valor que tiene tu edificación? El valor que tiene tu casa. Decirle al hermano, vos no sos un simple creyente, sos una casa de Dios. Sos un templo de Dios. O ignoráis, dice la palabra, que sois templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí, cuando miro la construcción de la casa, empiezo a ver que Dios tiene cosas tremendamente poderosas para mi vida y que realmente son lo que yo necesito. Vamos a ir a otro verso más aquí en el libro de Judas, ahí al lado de Apocalipsis, que tiene un solo capítulo. Gloria a Dios. Y miraba esta palabra y me llenó de gozo. Gloria al Señor. Judas, capítulo, el único capítulo que tiene. Vamos a leer el verso 20 con la ayuda del Señor, al 23 inclusive. Gloria a Dios. Judas capítulo 1 verso 20, ¿lo tenemos? Ahí al ladito de Apocalipsis, una hoja antes. Leemos, hermanos, dice así la palabra: pero vosotros, amados, ¿qué dice la siguiente palabra? Edificaos sobre vuestra santísima fe. ¿Qué más dice la palabra? Orando. ¿Pero cómo? ¿En qué dimensión hay que orar? Orar en el Espíritu Santo. En el verso 21, conservaos, ¿en qué cosa? En el amor de Dios. ¿Y qué más? Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué cosa? Para vida eterna. Y mira el verso 22. Algunos que dudan, ¿qué dice la palabra? Convéncelos. Ahí tienes tu labor, hermana, la hermana de espiga, el hermano que tiene a cargo sus grupos. El que duda, convénzalo. En el verso 23, a otros, ¿cómo dice? Sálvalo, arrebatándolos ¿de dónde? Del fuego. Y de otros, ¿qué dice la palabra? Tened misericordia. ¿Con qué cosa? Con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Dale la gloria al Señor, porque esto es poderoso. Gloria a Dios.
Aleluya. Amén. Parámetros de la edificación. Edificados, dice el apóstol, gloria a Dios, sobre vuestra santísima fe. Amén. Está hablando de un material especialmente diseñado por Dios. Santísima, ¿cómo? Santísima fe. La primera palabra que leímos, ¿cuál fue? Una casa sin manchas y ¿qué más? Y santa. Aquí la palabra nos habla, después de haber pasado algunos versos bíblicos, mirando la edificación de nuestra casa, nos vuelve a hablar de la santísima fe. Quiere decir que nuestra fe tiene que ser santa en el Señor. Una fe sin mancha, una fe sin arrugas, una fe que lo que Él diseñó lo tome. Y lo tome de tal manera que no necesite que nadie me la explique, porque tiene que ser santísima nuestra fe. Y después habla de una calidad de oración. No habla del lugar de oración, de la rodilla, de la oración en nuestra casa o de la oración en la iglesia. Habla de la oración. ¿A dónde? Orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Gloria a Dios. Tenemos que tener incorporada la tercera persona de la Trinidad nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es el que va a interceder por nosotros. Cuando yo edifico mi casa bajo los parámetros y el diseño de Dios, Dios manda su Espíritu Santo, el cual me ministra. Dice, el cual hace por nosotros oración, el cual clama desesperadamente al reino de los cielos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en nosotros? El Espíritu Santo. Y usted me puede decir, pero pastor, yo lo recibí al Espíritu Santo. Quizás está muy bien lo que usted dice, pero muchas veces son manifestaciones del Espíritu Santo. Pero yo quiero, hermano, y anhelo que su vida sea una vida de oración en el Espíritu, donde el Espíritu Santo esté en usted cada día, donde el Espíritu Santo le ponga convicción de pecado. Porque yo puedo pecar si no tengo convicción de pecado, pero cuando tengo convicción, el Espíritu Santo me dice, no, no lo puedes hacer. Y no quiero que nadie me explique más nada, porque el Espíritu Santo te pone los parámetros de vida. Pero cuando yo soy vencido por determinadas cosas, hermano, quiere decir que el Espíritu Santo no habita en mí, sino que viene de repente. Tengo solamente encuentros con el Espíritu Santo. Lo que yo tengo que querer, que mi edificación esté el Espíritu Santo en mí, para que el Espíritu Santo interceda por mí cada día. Amén. Acá la palabra habla claramente y dice, gloria a Dios, edificados bajo vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Habla bien claro la palabra o está equivocado? Orando en qué cosa? En el Espíritu Santo. Después el verso 21 habla de la conservación. Conservaos en qué cosa? En el amor de Dios. Amén. Aquí, hermanos y hermanas, tenemos otro material de la edificación de nuestra casa, conservándonos en el amor de Dios. El amor de Dios, ¿cómo es el amor de Dios? Todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, es benigno, no tiene envidia. ¿Qué más? No busca lo suyo. ¿Qué más? No se irrita. ¿Qué más? Conservaos en qué cosa? En el amor de Dios. Ese es uno de los elementos para la construcción de la casa. Gloria a Dios. Entonces, cuando empezamos a mirar estas cosas, decimos, bueno, está muy bueno lo que Dios nos dice. Lo importante es que nuestra casa vaya edificándose bajo esos parámetros. Conservaos en el amor de Dios. Y después dice, esperando, ¿qué cosa? La misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida
eterna. Aquí viene otro parámetro de nuestra edificación, porque vieron que por allí en el libro de Corintios dice, algunos tienen por tardanza la venida del Señor. Aquí la palabra está diciendo que nosotros tenemos que tener firme la esperanza en la misericordia del Señor para nuestra vida eterna. Y ahí viene donde cada uno de nosotros tenemos que ser de bendición para otro que está edificando a nuestro lado. Algunos que dudan, ¿qué dice la palabra? Convéncelos. Amén. Si alguien viene y te argumenta así, pero esto no me parece así, no es tan así como se está diciendo. Hermana, hermano mío, tome el diccionario y vea lo que Dios dice. Convénzalo, convénzalo. Esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo. ¿Sabe por qué? Porque en el día de mañana vas a andar caminando por la calle de Jerusalén en el cielo, y ese hermano o esa hermana que la convenciste te va a decir, hermana, qué bendición encontrarla aquí, porque usted fue partícipe de mi edificación. Pero si nosotros decimos, bueno, hermana, no es tan así, hagamos como nos parece, hermano, no le estás dando una palabra, le estás haciendo perder su edificación, le estás haciendo perder su tiempo. Seamos realistas en lo que la palabra de Dios está diciendo. A los que dudan, convéncelos, gloria a Dios. Y a otros, a los que están ya más derribados que destruidos, dice, salvalos. Amén. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que seamos de bendición para otros, que podamos con nuestras palabras bendecir al que está perdiendo su edificación. Y después sigue diciendo la palabra, arrebatándolos del fuego. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Hermanos, trabajar, entender la edificación que vamos teniendo cada uno. Aquí la cuestión no es salvarme yo y que los demás se pierdan. Acá la intención de la edificación es que vos y yo seamos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al hermano, mi intención es que vos y yo seamos salvos. Y si algo no te gusta, algo te duele, no es porque no te quiera, te amo en el amor del Señor, pero esto no es así. Arrebatalos del fuego, dice la palabra. Hermanos, líderes, los que estamos a cargo de gente, no podemos decir a todo que sí. Empecemos a decir que no. Porque lo que es no es edificación, es para crecer en la vida espiritual. Hermanos, no te van a querer más ni te van a querer menos. La importancia es que vos le des una palabra para salvarlos y arrebatarlos del fuego. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Terminamos en esta noche donde dice, a otros arrebatalos del fuego y a otros tené misericordia. Gloria a Dios. Hermanos, en el camino del Señor también hay que tener como misericordia. Carguemos al herido, carguemos al necesitado, carguemos al que no sabe edificar, carguémoslos en nuestros hombros, llevémoslo a la presencia de Dios, enseñémosle los planos. Dios quiere esto para tu vida. Dios quiere bendecirte de esta manera. Dice, hagámoslos con temor, aborreciendo la ropa que es contaminada por la carne. No está hablando ni del vestido ni del pantalón, está hablando de la ropa espiritual. Está hablando de que tenemos que aborrecer esa ropa sucia del mundo, donde nos ensuciábamos antes, porque el Señor quiere que vos y yo tengamos nuevas vestiduras en Cristo. Amén. Entonces, hermanos, las ropas que pone el tiempo del mundo en este tiempo son ropas que a Dios no le agrada. Entonces el apóstol decía, aborreciendo aún la ropa que ha sido contaminada. Gloria a Dios. Hermanos queridos, esto es lo que Dios quiere para mi vida y para la tuya. ¿Cuántos me dicen amén en esta noche? Termino en Primera de Pedro, con la ayuda del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2. Gloria a Dios. Leo los versos 4 y 5. Gloria a Dios. Capítulo 2, versos 4 y 5. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra. ¿Cómo dice el Señor? Acercaos a Él.
No dice acércate al pastor, acércate al líder. ¿A quién dice? Acércate a Él, porque Él es piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, ¿cómo es? Escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, dígale al hermano que está al lado, tú eres una piedra viva, sé edificados como casa espiritual. ¿Y qué más dice? Un sacerdocio santo, ¿para qué? Para ofrecer, ¿qué cosa? Sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Amén. Esta es la palabra de hoy. Gloria a Dios, lo que Dios nos ha dado para compartir en esta noche. Así que nosotros, sé edificados como piedras vivas. Amén. Es una piedra que tiene movimiento, una piedra que piensa, una piedra que se mueve, es una piedra que se edifica. Por eso es que somos una piedra viva. Pero acá dice, sé edificados como casa espiritual. Amén. Que sea un sacerdocio como santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Eso es todo lo que Dios quiere de nosotros. Esa es nuestra casa espiritual. Amén. Entonces, hermanos, a modo de conclusión, gloria a Dios, mira cómo edificamos. Mira cómo edificamos. La palabra de Dios habla en un verso donde dice: a nosotros nos parece que tenemos la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio del diseño. Amén. A nosotros nos parece que ya está ganada la vida eterna, pero ellas, la Escritura, son las que dan testimonio. Amén. Entonces, hermano querido, que el Señor en esta noche pueda soltar su bendición sobre mi vida y sobre la tuya. Y si hay alguien que no está convencido, convénzalo. Dígale al hermano, te voy a convencer. Te voy a argumentar todo lo que Dios dice. Te voy a soltar una palabra. Te voy a ministrar porque te quiero ver en el reino de los cielos. Y quiero encontrarte y decirte gloria a Dios porque me hiciste caso. Amén. Decirle al hermano que está al lado, no te pierdas porque Dios quiere bendecirte. Tú eres una piedra viva, edificada. Eres una piedra que está hecha para la gloria y la honra de su nombre. Amén. No edifiques la casa como quieres. Toma los diseños, los planos de Dios y será su nombre de bendición, una mujer de bendición. Dale toda la gloria a Él. Aleluya.